Este vídeo va a constar de dos partes. En la primera parte voy a explicar todo lo aprendido durante este curso y las enseñanzas que yo saco. Voy a apuntar los shortcuts que considero imprescindibles y algunos de los apuntes que he aprendido durante el mismo que más me pueden servir para mi trabajo. Y en la segunda parte del vídeo voy a desarrollar algunos aspectos más específicos del tema del renderizado, concretamente el renderizado 360 y cómo funciona la combinación de los renderizados en Blender con las posibilidades que ofrece DaVinci Resolve, tanto para la maquetación y composición como para el tema del rescalado y el superscale. Así que vamos allá. En vez de diseñar o replicar el ejercicio propuesto, he descargado con el add-on de Blender GIS un trozo de terreno cerca de casa, concretamente el cruce de la estatua de Colón. Es un sitio por el que paso a menudo y tengo fotos 360 actuales del punto. Esta coordenada es simplemente una referencia y contiene edificaciones sin usar, una calle, edificaciones residenciales y comerciales. Además de ser una avenida larga y recta por la que también encaja con el ejercicio de la creación de los muros. Existe una herramienta para descargar las imágenes 360 directamente disponibles en Google Maps. El curso parte de la idea de tener dibujado un boceto de la escena que se quiere recrear y levantarla entre comillas en 3 dimensiones. El proceso no solo es muy artístico, sino que ayuda a entender el aspecto clave de Blender, que es cómo funcionan los orígenes, los puntos de fuga y los ejes de rotación y movimiento globales y locales. He partido de la imagen general tomada con la cámara 360. Esta, sumada a las edificaciones gruesas descargadas directamente por el add-on de GIS, nos permiten empezar a imaginar en qué podríamos transformar este bonito acceso a la playa del Sardinero. A este edificio le hemos llamado La Tienduca. Ha generado un edificio entero justo al lado del hotel. Hay que tener en cuenta el control R para hacer cortes internos dentro de las caras. Si además antes de pulsar con el ratón giras la ruedecilla, pues puedes hacer tantos cortes en las caras o aristas como quieras. Si quieres meter, digamos, caras dentro de una cara, te recomiendo usar control I y de esta forma puedes hacer caras dentro de caras. Por supuesto la E para extruir, pero si además tienes un objeto girado y quieres extruir en dirección directa a la que apunta la cara, es mejor usar el Alt más E y seleccionar Extrude Along Normals. Para hacer agujeros en una geometría lo más fácil es usar el modificador Bevel. Tienes además tropecientos tutoriales por ahí. Puedes eliminar caras y disolver vértices para ir dejando todo más limpio. Para pegar los vértices unos a otros sin necesidad de hacer más, simplemente tienes que pulsar el control mientras está el vértice en movimiento y verás que en el apartado superior, donde está el menú Snap, se ilumina este botón de azul. Y con esta forma verás, entonces puedes seleccionar, por ejemplo, que se disuelvan todos aquellos vértices que estén a menos de 5 centímetros, 10 centímetros. Cuando tengas todos seleccionados, y esto hará una disolución por distancia. Este segundo edificio industrial, está en la actual localización del, entre comillas, abandonado Hotel Colón. He realizado un viejo edificio industrial que se conecta con una pasarela al edificio vandalizado que le he llamado edificio comercial. He localizado dos tipos de balcones desarrollados en el curso, uno más detallado abajo y otros replicados un poco más sencillos con unos paneles tipo rejilla arriba. Y bueno, para la creación de este edificio pues hay varios trucos que os voy a comentar aquí. Uno de los principales es el de crear una rejilla a partir de un simple plano. Para ello combina los modificadores Subdivision, Solidify y Wireframe. El segundo truco es una utilidad interesante que es la de mostrar o apagar un objeto seleccionado. Con la H apagas el objeto. Es como si pulsaras en el menú de la derecha el ojo. Y con Alt H lo enciendes. Y si lo que quieres es precisamente apagar todo lo contrario a lo seleccionado, pulsas Shift H. El tercer truquillo es el tema del mundo de los bevel, y esto es enorme, también hay tropecientos tutoriales. Recuerda usar Control B para hacer bevel a una arista. Y si te fijas en el modificador Bevel de la derecha, puedes aplicar estilos de perfiles predefinidos que se encuentran habitualmente en las cornisas, bordes de muebles, etc. Este, ya no sé si segundo o tercer edificio, es el que hemos llamado edificio residencial y la idea es hacer que se parezca ligeramente al actual. Se han aplicado las técnicas que ya hemos comentado antes y se han agregado aquí algunas mejoras, como por ejemplo la valla superior,
donde se ha utilizado una valla del add-on Blender Kit y se ha situado además la valla usando la propia curva como localizador. De esta forma se puede, con dos modificadores, el de curva y el array, situar, multiplicar un objeto a lo largo de una línea. Para poner los objetos a lo largo de una línea necesitas un objeto tipo línea y un objeto tipo mesh. Lo más importante es que el objeto y la línea tienen que tener las mismas condiciones y después simplemente metes esos dos modificadores, array y curve. El viejo edificio comercial se trata de un edificio también vandalizado en este mundo ficticio, donde termina la pasarela de cristal superior en una gran azotea. Como implementaciones a mayores, tiene unos grandes paneles de anuncios, donde después en el apartado de detalles y renderización se proyectarán unos vídeos generados con inteligencia artificial. Te recomiendo que de vez en cuando revises tus geometrías y hagas que todas las caras sean azules. Esto lo puedes mostrar con el gizmo Face Orientation de arriba, Face Orientations, y sobre todo evita ver caras en rojo. Cuando además veas alguna cara que parece tener dos colores, seguramente tengas dos caras en el mismo sitio. Cárgate alguna de ellas porque te dará problemas después a la hora de mostrar los materiales. Para la tornillería sí que hay un add-on más profesional que el Brico de Pot. El complemento está además incluido en Blender. Se llama Bolt Factory y ahí tienes tropecientos tornillos y tuercas configurables. El último truquillo es una cosa a la que no he acabado de sacarle mucho partido, pero es la creación de una tela o un telón o un toldo. Todo lo haces simplemente aplicando Physics y es bastante más fácil de lo que parece. Simplemente crea un plano y subdivídelo muchísimo. Después asígnale el tipo cloth, tipo tela, en la pestaña de Physics a la derecha. Después tienes que crear un objeto, tiene que estar por debajo de este, que será el que servirá de anclaje y el que le dará forma. En mi caso yo voy a hacer una cornisa y lo que hago es asignar a esta cornisa otro Physics, que el Physics es Collision, al que le tienes que ajustar la fricción. De esta forma aguantará la tela y hará que esta no se caiga al suelo cuando empieces la animación. Después simplemente ajusta el tiempo de animación y le das a play y verás como el objeto tipo cloth pues estará vivo y será ajustando a tu objeto de anclajes. Cuando tenga la forma deseada simplemente le das a clic derecho y pulsas en Convert to y le das a Mesh. He hecho una gran puerta principal, que es la que daría apertura a la playa del Sardinero, y no hay muchos más detalles ni atajos que no haya usado ya antes, pero bueno, comentaré un par de trucos. Tengas todo actualizado en colecciones y bien organizado, y para ello simplemente tienes que seleccionar los objetos que veas sueltos por la escena, pulsar M y selecciona la colección donde quieras mover las cosas. Y luego otro punto interesante es el tema de la concertina. Lo único que tienes que hacer son círculos vacíos y moverlos al azar, y cuando tengan una forma que parezca algo orgánica aplicas un Solidify y algún array para hacerlos más largos, las cadenas de cable. Después creas una cuchilla simplemente con un plano y estrechas las puntas un poquito y la agregas con la herramienta Geometry Nodes. Sobre esto también hay 200.000 tutoriales, pero bueno, básicamente es aplicar la geometría que se llama Instance on Point. Combinando el Instance on Points y el Points on Surface, pues lo que consigues es agregar objetos a puntos agregados al azar sobre otro objeto. Sobre la calle poco más que añadir porque es un plano bastante sencillo. Sin embargo, sí que hay un detalle, un modificador muy interesante. Shrink Wrap lo que hace es ajustar una geometría tipo plano al perfil de la geometría que tenga la capa de abajo, y de esa forma tenemos un mapa de elevación correctamente ajustado sin mayores complicaciones. Para el tema de los rascacielos tampoco voy a ahondar mucho más. Como son al final edificaciones que van a quedar a tomar por saco, pues puede ser práctico generar pues de forma secuencial cadenas de ventanas. Con el array podemos hacer líneas, después las líneas duplicadas y giradas permiten hacer paredes paralelas y después lo levantas en pisos también usando el array pero en el eje Z. Después, para darle un toque futurista a todo, puedes aplicar el truco de usar el modificador Simple Deform para retorcer los cimientos a lo largo de alguno de los ejes y darle ese toque sinuoso futurista.
Bueno, con total seguridad este es el bloque en el que mejor me lo he pasado durante el curso porque era uno de los que más flojo traía. Actualmente en mi trabajo pues sí que introduzco modelos que me dan otros o que descargo yo, sobre los que genero pequeñas modificaciones, pero es verdad que en el mundo de los materiales pues tampoco estaba muy metido, y en lo que no estaba nada metido, salvo en las proyecciones ortogonales, que las uso para las ortofotos, era el tema de los UV y de los unwrapping. Eso es un mundo en sí mismo y la verdad es que con este curso puedes aprenderlo, diría que lo principal todo. Sobre el tema de materiales hay tropecientos tutoriales online, pero sí que veo un par de cosas, 2 o 3 cosas imprescindibles. Una es tener activado el Node Wrangler. Cuando pulsas Ctrl+Shift sobre un material que hayas creado, pues te permite cargar todas las capas de golpe y conectarlas de forma automática de golpes. Sobre el tema de las UV y los Unwrap, en la mayoría de casos diría que me ha funcionado muy bien el Smart UV Projection. Básicamente para estos edificios que son bastante cuadriculados, si subes los grados a 80 o 90 verás que casi siempre los materiales se ajustan correctamente. Hay un último truco que sí que he visto y que me apetecía probar, era probar a pasar tus propios bocetos y dibujarlos, no solo descargar grafitis o otros materiales o otras texturas, sino poder crear unos propios, ¿no? Básicamente lo que he hecho es una tontería, que es quitarles el blanco dentro del propio Blender, sin necesidad de recurrir a Canva o otros programas. Simplemente puedes pasar en el compositor la imagen por el chroma key y quitar el blanco. Bueno, este apartado de detalles podría ser infinito. Toda la escena, aunque no lo parezca, está llena de detalles, desde las alcantarillas largas a las tuberías al tema del cableado, etcétera. Sí que es verdad que los cables tienen un punto muy interesante, ya que creo que es de lo que más realismo agrega de un plumazo a la escena, y realmente son bastante más fáciles de hacer de lo que parece. Solo necesitas 2 vértices y después con control R agregas un punto en medio de ello, lo mueves con GZ y lo bajas, y después pues con control B le haces un bevel al punto y vas girando la ruedecita del ratón para multiplicar ese bevel y ya vas viendo que le estás dando a una línea una forma curvada. El grosor lo transformas en curva, yo en este caso le he dado más o menos un 0.05. También he agregado vegetación con la librería, la que considero más recomendable y más realista, que es la de Botanic, y no solo eso, sino que además, aunque no se aprecie después en las renderizaciones, le puedes dar animación. Por último, el bloque este de renderización estática, renderización 360 y algunos trucos de composición. Creo que básicamente esta sección engarza perfectamente con otras 2 partes. Uno es un vídeo que he visto hace poco de Blender Guru, que os recomiendo encarecidamente si vais a renderizar escenas grandes. Voy a intentar poneros aquí los conceptos a los que hace referencia porque me parece críticos para poder renderizar todo esto en un tiempo razonable. Os recomiendo muchísimo el vídeo. Voy a hacer una comparativa también con las propias pruebas que he hecho yo, renderizando en tamaños relativamente normales o pequeños, en HD, 4K, y después pasando todo el vídeo o el render por DaVinci Resolve, hacer un renderizado en un tamaño mayor, ¿no? Con el Super Scale famoso. Solo decir que bueno, después de hacer varias pruebas con los emisores de partículas y el movimiento, no he llegado a renderizar la escena en sí porque se hacía muy compleja. Al final me apañé con un par de cosillas que permiten hacer estos efectos, digamos, atmosféricos en una escena. Uno es básicamente agregar un cubo, que ya lo habéis visto en muchos tutoriales, con el Transparent BSDF y que el cubo emita partículas. Las partículas son simplemente un simple icosaedro que lo tenéis disponible en los mesh del propio Blender. Lo agregáis, le dais color, le dais un material y lo usáis como partículas para el renderizado de la capa. Luego además está la otra cosa interesante, que es renderizar aparte la capa Mist, que básicamente lo que os sirve es para poder darle profundidad a la escena o aplicar una especie de máscara gradual. Y con esta podéis hacer muchas cosas, tanto en Blender, en el compositor, como en DaVinci Resolve. En este vídeo lo único que voy a hacer va a ser reescalar un vídeo renderizado en un proyecto de Blender, renderizado en HD. Voy a intentar usar las herramientas de DaVinci Resolve para escalarlo a 8K y vamos a ver si el resultado nos merece la pena o no. En realidad es solo un ejercicio de un curso que he estado haciendo ahora mismo, así que vamos allá. He renderizado solo 2 capas. Una es la secuencia de imágenes con todos los elementos a la vez, y la otra es el nodo de Mist, que es lo que nos da esa profundidad de campo en
torno al blanco y al alfa, ¿no? Aquí lo que estáis viendo es la imagen X rectangular, simplemente la estoy pasando ahora en secuencia de imágenes. Es un poco tontorrona, pero es un simple ejemplo. Así que vamos a abrir un proyecto nuevo. Aquí tengo un vídeo renderizado anterior. Bueno, os puedo enseñar la secuencia de imágenes. Este es el mismo entorno, pero grabado con una cámara directamente estática imitando el vuelo de un dron. Pero lo que voy a hacer es un nuevo timeline. Así que me voy a ir a media y voy a ordenar todas estas entradas de material en una nueva carpeta. De esta forma podemos tener dos secuencias realmente de un mismo entorno en un mismo proyecto de DaVinci y no nos complicamos haciendo archivos extra o rompiendo la base de datos. Ahora que ya tenemos ordenado nuestro material, vamos a ir a la carpeta de renderización, o mejor dicho, vamos a buscarlo directamente. Si cargamos la carpeta directamente aquí, ¿veis? Lo que hace es cargar todas las imágenes por separado, pero no queremos eso. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestra secuencia de imágenes, aquí habríamos cargado la secuencia mist y ahora vamos a cargar la secuencia de imágenes. Vamos a subir el mist arriba, seleccionamos todo y con shift clic movemos directamente los timelines o los clips en vertical. Como veis, este proyecto sería un X rectangular HD. Esta sería la proporción, es una proporción siempre 2:1 porque estas imágenes son las que después se transforman en esas imágenes o vídeos 360. Básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por 4, ¿no? Pero si lo que queremos hacer es reescalar todo esto, lo que haremos sería venir a proyecto y en proyecto 8192 4096. Dejamos todo lo demás, sabemos que lo que hemos hecho ha sido una renderización a 24 FPS, guardamos y aquí no cambia nada. Lo único que ha hecho es estirar la imagen esta. En el escalado podemos perder algo de resolución. Bueno, pues lo único que tendríamos que hacer ahora mismo sería lo siguiente. Entramos aquí con clic derecho en Clip Attributes, Super Scale, que tendríamos que hacer 1:4. En Sharpness y Noise Reduction lo vamos a dejar en medio. Vamos a ver cuál es la decisión que toma, sobre todo en estas zonas oscuras de sombra, y vamos allá. Hagamos lo mismo para el otro clip, Super Scale por 4. Aquí hay, por ejemplo, proyecciones en Blender que son de vídeo en movimiento. Este vídeo no es así, lo que hace es que la cámara está enfocada hacia arriba en un primer momento y después se centra. Por eso veis ese movimiento que al principio está muy curvada, está todo pegado a la parte de abajo de la imagen. El mist lo vamos a dejar para el final, primero vamos a hacer correcciones de color. El Alt S para agregar un nodo. Vamos a exportar directamente en vídeos, MP4, todo esto lo tenemos bien, el formato de resolución del timeline, por supuesto. Lo que tenemos que hacer ahora para poder visualizarlo como un vídeo 360 es decirle que no solo es una imagen X rectangular de esas proporciones, sino que es un vídeo 360 y por lo tanto debe esferificarlo. Lo que hay en Linux es un programita muy básico, es gratuito y lo que hace simplemente es escribir en los metadatos del vídeo que ese vídeo es 360. En este blog post de mi página tenéis puesto cómo hacerlo y está en esta parte que se llama Injecting Metadata. Básicamente yo tengo aquí el script de trabajo, abrir un terminal, pegar el programa y ahora lo que hay que hacer es agregar el archivo. Abrimos y le decimos Inject Metadata y le vamos a decir que reescriba el nombre. Y ahora si vamos a nuestra carpeta de vídeos tenemos dos. Tenemos el exportado, si lo abrimos veréis que es un vídeo X rectangular sin más, pero si abrimos este otro lo que tenemos es un vídeo 360 bastante guapo. Para no tener que cambiar la configuración que ya tenemos para esta, lo único que tendríamos que hacer sería el vídeo en el timeline, lo que podemos hacer es duplicarlo y a este le vamos a decir que es 8K. Simplemente el Super Scale, quitarlo y en Deliver lo que vamos a hacer es decirle que sería un custom, que sería 2048 1024. Dejamos todo lo demás perfecto. Para poder hacer la comparativa, lo que vamos a hacer es un nuevo timeline. Voy a hacer una copia de este mismo y ahora vamos a cargar el 8K y el original. Aunque el vídeo tiene un formato panorámico, lo que voy a hacer es una composición vertical entre el original escalado a 4K, renderizado en un vídeo que está siendo después renderizado en 4K, y el escalado a 8K pasado o reducido a la composición final de esta muestra y ver si ahí podemos apreciar las diferencias o no.